8:35 minutos, 6:35 en las Islas Canarias. Les pedimos disculpas porque estamos teniendo algunos problemas técnicos hoy que han afectado pues a nuestra emisión a través de YouTube y de Twitter. Bueno, pues, cosas que suelen pasar. Los gnomos esos, los enanillos que van por los cables y tal, y que de vez en cuando pues se nos ponen en huelga y no transportan los electrones. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, don Rubén Herrero, ¿qué tal está usted? Siempre fuerte de conciencia contra este gobierno, sus socios del PP y su indecencia. Don Julián Victoria, ¿qué tal? Don Luis, como siempre, más radical que ayer, pero un poco menos que mañana, escandalizado, aunque creo que se está viendo la punta del iceberg de lo que todos ya sabíamos con los audios y los mensajes de Koldo de Sánchez robando sus primarias, ¿no? Bueno, la verdad es que es impresionante lo que está sacando el periódico El Español. Además, lo más impresionante es que es todo una serie, porque claro, con 1 millón de mensajes da para todo. No sé, supongo que es el propio Koldo el que les ha entregado ese pendrive o disco duro o lo que sea, donde están todos esos mensajes de WhatsApp intercambiados por Koldo con muchísima gente, Aldama, su mujer, etcétera, etcétera, y donde, como informa El Español, pues se habla de cómo se amañaron las primarias, no las de 2014, que ya sabíamos que las había amañado, las de 2017, donde metían votos falsos de rumanos. Hay una referencia explícita. Ahora entendemos esta manía con lo de traer inmigrantes irregulares a España de Pedro Sánchez. A lo mejor quiere también amañar las elecciones metiendo votos de rumanos, no sé. Bueno, un follón. Y luego, por otro lado, las presiones de las que Koldo habla de Sánchez a Ábalos para que Ábalos presionara a Aldama, para que Aldama presionara a Air Europa para que cumplieran con su parte. No dice cuál es su parte, pero todos entendemos que algo... Que es una que el parte que parte y total. reparte, sí, se lleva la mejor parte, ¿no? Porque... Bueno, Koldo se conformaba con de los 450.000 de una de las mordidas. Dicen, bueno, él con 350 ya se va a dar por satisfecho. 350.000 euros de una. Y bueno, venga, que con eso ya os perdono 100.000. Bueno, gobernados por corruptos, criminales, miserables. La corrupción mata, esto hay que recordarlo todos los días. No hay mantenimiento en ninguna infraestructura y nos acercamos a ser un Estado fallido, un Estado tercermundista, donde no hay infraestructuras, donde no hay seguridad, salvo para el que pueda pagarla, donde no hay combustible, salvo para el que pueda pagarlo, donde la cesta de la compra está disparada, pero ellos repartiendo mordidas de cientos de miles de euros y se conformará con 350.000. Pues esto es lo habitual. Lo increíble es que esta gente sigue teniendo apoyos. Y en Europa tiene un socio fiel, que es el Partido Popular, que les vota todo, incluso que un hombre es una mujer. Lo digo por las personas ingenuas, en el mejor de los casos, don Luis, no miro a nadie, ¿no? ¿Por qué me mira a mí? No, porque... A ver, hable de esas personas ingenuas. Sí, y luego... porque la última vez que yo estuve aquí, usted hablaba de que en el PP había algunos justos, ¿no? Como antes de Sodoma y Gomorra. Si hubiera al menos un justo. Yo le pregunto, ¿alguno de esos justos se ha manifestado contra el voto del Partido Popular diciendo que un hombre es una mujer en el Parlamento Europeo? No. Han dicho, apoyados con todos los comunistas y los socialistas, que un hombre es una mujer. Y los justos del PP español es extraño que no hayan dicho una palabra más alta que otra. Por esto... Perdone usted, pero yo no he dicho que esos justos necesariamente tuvieran voz. Entonces, ¿por qué son justos? Pueden ser mudos, justos mudos. Ah, pero entonces si eres mudo, eres un cobarde. Que es lo que les sucede a los que pudieran estar en desacuerdo con la línea trágica y catastrófica del Partido Popular, se callan, porque en el fondo lo que quieren es su asiento. Léase la pepera deluxe, Cayetana Álvarez de Toledo, que es la deluxe. La deluxe no ha dicho ni una palabra. ¿Qué decir de Isabel Díaz Ayuso, donde la Comunidad de Madrid tenemos una de las legislaciones trans más agresivas de toda Europa, conjuntamente con la de Galicia, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta?
los justos del Partido Popular reparten menas. Y ayer el PP se unió a la idea y a la propuesta de Vox de prohibir las cárceles de tela. Pero sin embargo, en Ceuta, uno de los enanos políticos más importantes que tiene nuestro país, Juan Jesús Vivas, no da jamón en las escuelas públicas, da menú halal y no prohíbe el burka. Es un partido esquizofrénico. En un sitio sí, en otro sitio no. Y lo de ayer del Congreso... Entonces usted coincidirá conmigo en que la pedagogía consiste, y así se demuestra con los niños, en, criticar lo que hacen mal, pero sobre todo alabar lo que hacen bien. Yo tenía un amigo que trabajaba en una empresa donde daban cursos de estos de liderazgo, todas estas cosas, Sí. y cursos de oratoria a la gente, ¿no? Y entonces tenían un sistema de enseñanza muy curioso. Ponían a la gente alrededor de una mesa con el monitor y le decían, a ver, levántate, da una charla sobre este tema. Entonces cuando se iban sentando las personas, lo que hacían sistemáticamente eran a la persona que se sentaba, le alababan lo que había hecho mal el anterior. Por ejemplo, si había salido uno a hablar muy bajito, pues entonces cuando hablaba el siguiente decían, muy bien, has hablado muy alto. Entonces, de esa manera lograban que se aprendiera mucho más rápido. Es decir, tú tratas de utilizar el refuerzo positivo y es en ocasiones mucho más efectivo que el refuerzo negativo. ¿De qué me sirve a mí decir que en el Partido Popular son unos esquizofrénicos? Lo son y a veces lo digo, pero es importante pues aplaudirles cuando hagan algo bien. Don Luis, efectivamente, hay que aplaudir cuando la gente hace algo bien y por tanto celebro que en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, donde gobierna una coalición de PP con Vox, hayamos conseguido sacar adelante una moción en la que se prohíbe, efectivamente, como decía Rubén, el burka en todas las dependencias municipales, por un estricto sentido común. Si yo no puedo entrar con un casco de moto a una oficina de correos, no puedo entrar tapado siendo mujer entera a una dependencia municipal. Primero por la seguridad de los trabajadores, segundo porque tenemos que reconocer quién entra o quién sale en los espacios públicos. Me da mucha pena que es verdad que en Ceuta y Melilla esta misma moción el Partido Popular no la haya apoyado, pero yo sí espero que en la Comunidad de Madrid, en aquellos municipios donde Vox y PP son mayoría, podamos sacar adelante esta moción. De hecho, se ha sacado en Alcalá de Henares. Eso es, que Vox ha presentado en todos los municipios de la Comunidad de Madrid. Esperamos que no sea solo en Alcalá de Henares, sino en los demás municipios donde Vox y PP tienen mayoría. Pero esto, claro, Julián, por supuesto es que es de sentido común. Pero ya no es que no son dependencias municipales, y estamos de acuerdo completamente, que el burka, el hijab son cárceles de tela y que hay que decirlo muy claro, que España es cristiana, que no es musulmana. Si tú para una celebración religiosa te pones tu vestimenta religiosa en un espacio religioso, correcto. Fuera de ese espacio religioso, no tiene ningún sentido que en un país cristiano se ponga una imposición cultural como el burka, el niqab. Son cárceles de tela que anulan a la mujer. Claro, Vox... Me parece muy importante eso que está usted diciendo, porque hay gente que trata de argumentarlo solo en el asunto de seguridad. Es que no puedes ir por la calle tapado, patatín, patatán. No, va más allá de eso. Claro que puedes ir por la calle tapado, por ejemplo, pues yo qué sé, en una procesión de Semana Santa. Los nazarenos que van ahí tapados, no se les ve la cara, tienen un capirote, tal. No, eso es tolerable, eso pues es una manifestación de religiosidad respetable y que no daña a nadie. Lo otro es que efectivamente es una cárcel de tela, es una humillación a la mujer, es un símbolo de dominación musulmana y de dominación del hombre musulmán. Por eso hay que acabar. Y además con es ello. una declaración de intenciones en aquellos sitios que no son musulmanas. Exacto. Porque es un desafío al orden establecido, es un desafío al cristianismo y por tanto efectivamente esto es parte de una lucha activa contra la islamización creciente y en avanzada de España, que recordemos que es tierra de María, tierra de Santiago, por más que le pese al que le pese, y no vamos a permitir la invasión. Efectivamente esto es, junto con otra iniciativa que se suma de rechazar la implantación de los menús halal en los colegios,
digamos, en la superficie, porque nuestra gastronomía, nuestra dieta mediterránea, nuestra cultura, hay que protegerla, pero 2, porque no vamos a tolerar la islamización de España y mucho menos de nuestros hijos. Esto lo hace Juan Jesús Vivas, hay que recordar lo del Partido Popular, que pacta con partidos islámicos, que tiene una yihad contra Vox, porque claro, él es islamista. Él tiene una yihad. Y hay que recordar que Juanma Moreno, el moderado, o sea, es que es alucinante lo del Partido Popular, es que no se salva ni uno. Es un adorador, es un adorador de un tarado como Blas Infante. El Partido Popular en Andalucía, don Luis, don Julián, como lo sabemos perfectamente, celebra la onomástica de un tarado como Blas Infante, mientras que el único partido que celebra la toma de Granada es Vox, el 2 de enero. El único partido, mientras el Partido Popular se envuelve en la bandera esta diseñada por el tarado de Blas Infante y le elogian públicamente, mientras no dicen una palabra de la toma de Granada, ni siquiera los peperos de Lux. Entonces, la situación es terrorífica. Pero ¿cómo se van a dar menús halal en España? Que somos cristianos, que comemos jamón y a mucha honra. Pero es que es inaudito. Es que nos estamos volviendo locos. Que no se da jamón para no ofender. ¿A quién? Como decía mi abuela, el que da lo que tiene, no tiene que por qué dar nada más. Bastante estamos haciendo. Es que el problema va más allá. No damos lo que tenemos, damos lo que no tenemos. Exactamente. Porque se está gastando 6.000 euros en mantener a supuestos menas, que todos tienen más pelos 80%. en los huevillos, bueno, yo que sé, cuando a la gente le falta para... Y don Luis, recordemos que hemos financiado con 1.700 millones de euros los trenes de Marruecos, Egipto y Uzbekistán, mientras los nuestros están sin financiación. Mientras gastamos más en correos y en televisión española que en el mantenimiento de la red ferroviaria. Entonces, evidentemente, estamos pidiendo deuda para dársela a otros. Y recordemos que tenemos a un médico, un investigador, pidiendo un Bizum para curar el cáncer de páncreas, mientras se está renovando a un titiritero infame en la televisión pública por 30 millones de euros. Esto es una auténtica locura lo que está sucediendo en España. Nos estamos suicidando en directo. Nos estamos suicidando en directo con los atentados a la familia, con el crimen aborrecible del aborto, con la invasión islámica, con la invasión migratoria, con las imposiciones culturales. Y el Partido Popular y el Partido Socialista encantados de haberse conocido. Porque el Partido Popular solo ayer, ante el desastre de estrategia que están llevando y la catastrófica línea ideológica que tienen, se suma a la propuesta de Vox contra el burka y el hijab. Pero no nos podemos engañar, Julián, Luis, no nos podemos engañar. Es muy coyuntural esta cuestión del Partido Popular. En cuanto puedan... Pues esa es la diferencia entre usted y yo. Yo confío en que se trata de un arrepentimiento sincero. Bueno... la ironía funciona muy mal en la radio y no se ha entendido nada, pero yo creo que ya es la situación. Ellos coyunturalmente ayer lanzan esto porque creen, igual que ellos, un partido que es fundado por 7 ministros de Franco y se declara antifranquista, compra el discurso histórico falseado de la izquierda, y después un partido humanista cristiano, reconocen algunos de sus cargos más importantes que el aborto, asesinar a un niño, es un derecho. Es un partido ya esquizofrénico que va haciendo declaraciones porque ahora cree que por decir esto del burka, alguien que vote a Vox, que abandonen toda esperanza, les va a votar a ellos. Que no os va a votar nadie de Vox. Y además, como dice Esperanza Aguirre, que para ellos es un referente, no os va a votar nadie de la izquierda por haber adoptado todas las políticas de la izquierda. Porque hay que recordar que, esta que es considerada justa entre los justos, Isabel Díaz Ayuso, una dirigente catastrófica, reparte menas con el gobierno de España. Y ha dicho, por favor, que el hijab es como el crucifijo. Esto es la buena del país. O sea, es que es inaudito. Que no es buena, que es otro desastre, desastre de gobernante. Perdone, pero en eso tiene razón. ¿Qué? Sí, tiene razón en una parte de eso.
que es la siguiente. En Francia, cuando se empezó a debatir si podían entrar las niñas musulmanas en los colegios con el pañuelo en la cabeza, pues entonces, ¿cuál fue la solución de compromiso que adoptó el gobierno, que creo que entonces era gobierno de lo que era el Partido Popular francés? Dicen, pues ala, a tomar por saco. Prohibimos todo símbolo religioso, el pañuelo en la cabeza, el crucifijo, la kipá de los judíos, todo prohibido, porque las escuelas son laicas, están prohibidos los símbolos. Es decir, por no atreverse a prohibir el símbolo, que es un símbolo de sumisión de la mujer, pues prohibían todos a la vez. Entonces, cuando dice Isabel Díaz Ayuso que es un símbolo religioso, pues en cierto modo tiene razón, se supone que se lo pone en el pañuelo de la cabeza por símbolo religioso, pero precisamente lo que hay que hacer es ir un paso más allá en el argumento y decir, efectivamente, es un símbolo religioso, pero los cristianos no ponemos bombas a los demás. Los judíos no se dedican a hacer atentados terroristas en Europa. No vamos degollando infieles, etcétera, etcétera. Quien representa en estos momentos una amenaza a Occidente, a las sociedades occidentales, es el Islam, se quiera o no. ¿Por qué? ¿Porque todos los musulmanes son malos? No, en absoluto. Al revés, los musulmanes, la mayor parte de las víctimas de los islamistas son musulmanes. Los musulmanes que no coinciden con sus planteamientos radicales. Pero, chico, joder, no es problema mío. O sea, si se me pone al lado de mi casa una familia donde tienen a un hijo conflictivo que se dedica a palear a la gente del barrio, pues diré, oiga, pues en la familia ustedes son maravillosos, pero por favor váyanse a vivir a otro lado si no son capaces de sujetar a su hijo. Ergo, ¿no? El hijab no es lo mismo que el crucifijo. El Partido Popular ha enloquecido. El hijab no es lo mismo que el crucifijo. Y el crucifijo es símbolo de amor y libertad. El burka y el hijab no lo son. Y son imposiciones culturales. Isabel Díaz Ayuso participa del reparto de Menas. Dice que el hijab es lo mismo que el crucifijo. Tiene una legislación trans que es vomitiva y de las más avanzadas del mundo. Un atentado directo contra la biología y contra el ser humano. O sea, que no cabe decir... Y bueno, cuando dice la madre de todos los acentos... Hemos pasado del Madrid de todos los acentos y de que son tan españoles como Santiago Abascal, ahora a lloriquear en un rinconcito un ratito solo, hasta que ellos ya piensan que alguien de Vox les va a votar, que abandonen toda esperanza. Es cierto que realmente no tienen esperanza de que alguien les vote. Lo que quieren es que no les abandonen más votantes suyos para esa Vox. Eso es. Estoy de acuerdo con el marco general de la tertulia en el que el Partido Popular, por acción o por omisión, es responsable de la deriva actual de España y en parte de Europa y por tanto del declive de la civilización occidental. Pero les voy a contar una cosa no coyuntural, sino ya establecida, don Luis. Esto es una exclusiva. Esto es una primicia que vamos a dar en Radio Libertad, que ningún medio todavía se ha hecho eco y por tanto Radio Libertad tiene la exclusiva. Resulta, no sé si han caído en cuenta que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid dice que por cada 50.000 habitantes debe haber un representante político, es decir, un escaño en la Asamblea de Madrid. Mirando el otro día el censo electoral a 31 de diciembre de 2025, la Comunidad de Madrid ha llegado a los 7.200.000 habitantes, ha aumentado en 200.000 habitantes al año desde las últimas elecciones y, por tanto, ya seguro, para las próximas elecciones va a haber 10 diputados más sentados en la Asamblea de Madrid, 10 sueldos de políticos más para representar a un montón de inmigrantes ilegales regularizados que se han empadronado aquí, que han aumentado el censo poblacional y que por tanto tienen derecho a ser representados y van a entrar, ahora mismo hay 135 diputados en la Asamblea de Madrid, vamos a subir hasta los 145 porque no para de venir gente que ha entrado a España sin llamar a la puerta y que ahora hay que representarlos. Por tanto, esto quiero que la gente se entere de que la inmigración ilegal, aparte del coste en servicios públicos, en sanidad, en listas de espera, en colegios, en transporte, en saturación, en escasez de vivienda, también tiene una implicación directa en el coste político. O sea, y es 10 diputados más a pagar entre todos. Eso es. Con la excepción siempre, hay un partido que intenta en cualquier negociación decir que se rebaje el coste político, que se rebaje el número de diputados. ¿Quién ha detenido el aumento de diputados en Castilla-La Mancha? Vox. Y recordemos, de hecho, no nos vayamos tan lejos, recordemos que una de las negociaciones o de los acuerdos para la investidura de Isabel Díaz Ayuso en 2019
2019, cuando necesitaba los votos de Vox, fue una reducción de diputados. Era una reducción de diputados, bajarlo a la mitad de diputados que el Partido Popular firmó, pero que está guardada en un cajón y que Vox por sí solo no puede activar porque se necesita un quinto de la Cámara. Esto está sobre la mesa, esto lo lleva pidiendo Vox desde los anales de la historia, pero no solo no se va a cumplir, sino que vamos a ampliar en 10 diputados más, 10 sueldos de 10 políticos más para representar a una gente que acaba de llegar. Claro, por eso se necesitan, Partido Popular y Partido Socialista se necesitan, por eso el Partido Popular no activa en el Senado con mayoría absoluta la comparecencia de Begoña Gómez, la comparecencia de José Bono, porque se necesitan para el tinglado. Ellos están mucho más cómodos con el Partido Socialista. María Guardiola, si pudiera, ya lo he intentado de tapadillo, hablar con el PSOE para que se abstenga, y ahora de pronto dice que no se quede Vox, que ahora le gusta mucho. María Guardiola, con quien se siente cómoda, es con el PSOE y con la extrema izquierda, que como ella defienden que el aborto es un derecho. Porque María Guardiola dice que el aborto es un derecho, textual. María Guardiola está en contra de la energía nuclear. María Guardiola está a favor del cambio climático. María Guardiola. Pues María Guardiola ha hecho... María Guardiola es un estandarte del Partido Popular. Claro, y ha hecho acto de contrición y ha dicho que su feminismo es como el de Vox y que quiere hacer un gobierno con Vox. ¿Se ha arrepentido? Bienvenida a la Creemos senda en la fe del converso. Sí. Claro que yo sí. No. Usted no. María Guardiola, ¿realmente pensáis que de un día para otro considera...? Aparte, es que Vox no tiene feminismo. En Vox, hombre y mujer somos diferentes, valemos lo mismo. Es que no hay que dar cuotas ni medallas por ser hombre o mujer. Hay que ser un ser humano decente, hombre o mujer, porque son los dos únicos sexos y géneros que existen en la creación. Y María Guardiola ahora está viendo venir la tormenta y después de montar esas elecciones fake para ganar por mayoría absoluta y orillar a Vox, se ha encontrado con que de pronto el tazoncito de sopa, hay 2 tazoncitos de sopa. Y como repita elecciones, habrá 3 tazoncitos de sopa. Porque ya se ha visto en Aragón lo que ha pasado y lo que va a pasar en Castilla y León. Pero bueno, seamos buena gente y pensemos que es posible que María Guardiola pues se haya arrepentido sinceramente. No solo es posible, sino que es absolutamente cristiano rezar por ellos para que encuentren la luz. Sí, bueno, pero también es importante, hay que rezar, por supuesto, pero también considerar que ya hemos perdonado bastante. O sea, bien, el perdón no es, venga, otra y otra y otra. María Guardiola no es reconducible directamente. O sea, y don Julián, don Luis, todo cuando el mundo pueda es romperá el reconducible. pacto. Harán lo imposible por boicotear a Vox, porque claro, es que en este momento Vox no entra con una persona al margen, serían con consejeros, vicepresidentes y presupuestos. Y cuando Vox tiene presupuesto, Vox lleva adelante políticas en bienestar, en favor de la gente normal, que es lo que ellos no quieren, que la gente normal prospere. Y claro, tienen mucho miedo de las políticas diferenciadas con presupuestos de Vox. Donde quiera que Vox tiene un presupuesto, mejora el bienestar de la gente normal. Y claro, ellos quedan retratados ante el espejo, sus subvenciones a los sindicatos, sus subvenciones a las políticas ideológicas de la izquierda y de la extrema izquierda. Claro. Entonces, ellos están malgastando el dinero y Vox está haciendo una asignación eficiente de los recursos. Pero no son tan liberales, estos del PP, que te fríen impuestos. Asignar presupuestos eficientemente es bañar en oro a los sindicatos. Serían los primeros liberales que aumenten en un 50% el gasto público, ¿no? Pausa publicitaria y cambiamos de tercio. Bueno, tenemos un montón de informaciones distintas que comentar. Por ejemplo, la dimisión que se producía ayer del número 2 de la policía, acusado por una subordinada de haberla violado, al mismo tiempo que a un alcalde socialista, el de la Algaba, le han denunciado que intentó, pues en fin, beneficiarse a un chico de 14 años de la escuela taurina de la localidad. Todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia, por supuesto, pero caramba,
el Partido Socialista tiene una mala pata enorme. Dicen que no existen las denuncias falsas, pero que al mismo tiempo todas las que existen les tocan a ellos, ¿no? A ellos, directa e indirectamente, porque les toca directamente cuando denuncian en el seno del Partido Socialista o en todas sus federaciones satélites, pero también en todos los cargos que colocan a dedo. Prueba de ello es el número de la policía. Por supuesto, yo de una acusación como estas, prefiero no opinar sobre si puede ser verdad o no, esto lo diría mirar a la justicia, pero recordemos que todos estos cargos son puestos políticos que asigna el gobierno de turno. Lo comentaba el otro día con un guardia civil, un hombre de honor, que me contaba que, claro, que es que todos los puestos de generales, para ascender a general es ganarte el favor del rey. Y en este caso es del presidente del gobierno. Entonces el presidente del gobierno asigna los cargos de confianza al mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por ejemplo de la policía el número 2, en función de si estás alineado conmigo. Entonces, cuando los políticos se dedican a nombrar pseudopolíticos al frente de instituciones que deberían ser absolutamente neutrales y regidas únicamente por criterios técnicos o de orden o de sentido común o de lealtad a la patria, pasan estas cosas. O pasa, por ejemplo, con la presidente de Adif, la señora Pardo de Vera, en esos WhatsApps con Koldo, que le decía a Koldo, necesito más dinero, dame más. Y ella le decía, Koldo, es que va a cantar mucho, es que van 2 seguidos. Claro, cuando con los partidos políticos colonizan las instituciones con gente que quiere servirse de la política y no servir a la política, pasan estas cosas. Bueno, y además de todos estos, no nos olvidemos también de la que tiene liada el Partido Popular en Móstoles con su alcalde, el ínclito Manolito Bautista, presuntamente acosador de una compañera de partido que está implicando a muchos cargos del Partido Popular. O sea, que no... Con respecto a lo de Móstoles, yo leídos todos los detalles, tengo serias dudas sobre que la acusación sea cierta. Bien, presuntamente. Pero lo interesante de lo de Móstoles es que, según me comentaban recientemente, es fuego amigo. Es decir, que es Génova quien ha filtrado contra el alcalde de Móstoles a medios de izquierda. Pero ahí tenemos la contradicción del Partido Popular. El Partido Popular ha comprado las tesis de género del Partido Socialista. ¿De acuerdo a esas tesis de género? Sí es sí. Es que el Partido Popular cada 25 de mes se pone detrás de una pancartita morada de la extrema izquierda para decir que Vox es un partido machista y misógino, y ellos dicen que la violencia de género existe. La violencia de género no existe. Existe la violencia. Fin. Bueno, intrafamiliar y doméstica. Aclarado que a usted y a mí nos gusta Vox, a Julián Victoria supongo que también. Vamos con Pedro Sánchez, qué narices. Vamos con el número 2 de la policía, vamos con el... Bueno, pues parece que se robó otras elecciones, otras primarias Pedro Sánchez, ¿no? Con votos de rumanos, con urnas a puerta cerrada, con votaciones que nadie veía, con afiliados que no lo eran. Corríjame si me equivoco con Luis, pero le robó las elecciones primarias a Pachi López, ¿no? Y a Susana Díaz. Pachi López es su portavoz en el Congreso. Sí. ¿Qué opina su portavoz en el Congreso de que le robó las elecciones a él? Lo que diga el jefe del que depende su sueldo. Es decir, lo que diga Pedro Sánchez. No le vamos a pedir a Pachi López donde que tenga había gente de honor, ¿no? Sí. Bueno, pero Pachi López, que ha vivido lo que fue la masacre de ETA contra España, ahí está, tan contento de haberse conocido, pactando con la ETA, Bildu, tan contentos de haberse conocido. A ver, Pachi López es analfabeto funcional, fuera de la política no tiene un solo espacio al que ir. ¿Le roba las elecciones en la cara? Pues sí, buana. Y a seguir cobrando, es inaudito. Pero sí es esa casta política que se levanta como focas amastradas a aplaudir a Ábalos, a Cerdán. Yo recuerdo una diputada nacional extraordinaria de Vox, Patricia Rueda, se levantó, hizo un discurso muy bueno contra los nombramientos corruptos, que estaba haciendo antes alusión Julián, de Koldo en Renfe. Y recuerdo que Ábalos, conteniendo como pudo el llanto, dice, usted se acordará de esto que está diciendo, de acusar a alguien que no está presente. A continuación, la bancada socialista, focasamaestradas.com, ahí lo tenéis la foto,
se levantaron a aplaudir a Ábalos. ¿Y quién estaba justo al lado de Ábalos aplaudiéndole con más intensidad? Yolanda Díaz. Pero se han aplaudido. Cerdán, antes de caer, era un socialista ejemplar. Cuando cayó, no es socialista. Recordemos el tuit de Jordi Évole diciendo, después de la estatua. infame negociación donde la soberanía de España y la supervivencia de nuestra nación la pactó un tío que está en la cárcel con un prófugo, es decir, Cerdán con Puigdemont, fuera de nuestro territorio, porque si llega a ser aquí detienen a uno y posteriormente al otro. Recordemos que Jordi Évole puso un tuit que decía: algún día habrá una calle Santos Cerdán en Cataluña. Y otra Jordi Évole. Sí. Bueno, y lo que estamos asistiendo ahora, ¿no? Cómo sanguinarios jefes de la ETA ya salen a la calle tranquilos. Y bueno, y tenemos el reportaje de Kake Minuesa diciendo, oiga, que aquí es la casa de Josu Ternera, en teoría prófugo de la justicia. O sea, esto es inaudito. Esto no es un Estado de Derecho cuando tienes sanguinarios jefes de ETA en busca y captura viviendo tranquilamente. ¿Y Puigdemont dando mítines en Cataluña? No, y Puigdemont en Waterloo, todo el mundo sabía dónde vivía, todo el mundo peregrinando a Waterloo, y todavía algunos tontos aquí, no, Europa nos va a ayudar. No, sí, pero es que también estuvo, recordemos que estuvo en Cataluña de un mítin y salió corriendo. Y los mozos dijeron que es que no sabían dónde estaba. Es que se había puesto el semáforo en rojo. O sea, los mozos no sabían dónde estaba, pero habían hecho una convocatoria de medios. Y estaba ahí todas las televisiones grabando a Puigdemont. Venga, no me jodas. Pero corriendo no, se fueron andando. Se fueron andando. Ni corriendo. Es que no se fueron corriendo, se fueron andando tranquilamente por las calles. Es inaudito. Si es que, Rubén, yo creo que no pedimos tanto, ¿no? Que la soberanía de España no se pacte con etarras e independentistas. Y que en la Moncloa no duerme una familia que vivía de puticlubs. No pedimos tanto. ¿O somos unos radicales, don Luis? Yo me pregunto, ¿podríamos decir que Sabiniano era el Epstein de Puerto Urraco? Porque si a Epstein le estamos poniendo verde por todo el tema del tráfico de menores, o sea, se dedicaban a traficar con niñas, con menores, para beneficiárselas unos tíos cerdos del mundo de la política, de los medios, de las finanzas, de tal. Caramba, y cuando los tíos cerdos, en lugar de a niñas menores, se benefician a niños menores en la sauna propiedad del suegro de del suegro del actual presidente de gobierno, ¿eso no es lo mismo? Me pregunto yo. Es exactamente lo mismo. O sea, como más cutre, ¿no? Más sucio. O sea, sí, más Epstein, a la española, pero, sí. y podríamos decir que los archivos de Koldo, el 1 millón de WhatsApps y los que quedan por salir, más o menos equiparan a los archivos de Epstein también. No. Los archivos de Koldo es toda la corrupción y tal. No. Los archivos del Epstein de Puerto Urraco, es decir, de lo que pasaba en las saunas de Sabiniano, están por salir, y de hecho, yo no sé quién los tiene y lo pregunto muy a menudo, porque aquí hablan. Bueno, dijo Leire Díez que los tenía. No, esa es la equivocación que aposta hacen algunos. Dicen las cintas de las saunas, se están refiriendo lo que tenía Leire Díez, lo que indagó Óscar López, lo que Santos Cerdán reclamó. Eso eran las cintas en las que Villarejo hablaba sobre lo que pasaba en las saunas. Pero las cintas grabadas en las saunas, es decir, donde aparecen periodistas, jueces, policías, empresarios con menores dentro de la sauna haciendo cosas, ¿esas dónde están? ¿Quién las tiene? ¿El CNI? ¿Las tiene el PSOE? ¿Las tiene Pedro Sánchez? ¿Bono? ¿Las tiene Bono? ¿Quién las tiene? Porque esas no se sabe. Y esas son las importantes. Esos serían los papeles de Epstein, el equivalente a los papeles de Epstein. Don Luis, si usted tuviera que apostar, ¿qué diría que va a ser la caída de Pedro Sánchez? ¿Cuál de todos sus escándalos lo va a hacer caer? No, a Pedro Sánchez lo que le va a hacer caer no es ningún escándalo. Pedro Sánchez tiene, si se mantiene en el poder, es porque tiene el apoyo de sus señoritos. Pedro Sánchez es el mayordomo de gente que está fuera de España. Y, por ejemplo, ahora le hace el favor a sus señoritos de la regularización masiva, que van a aprovechar los inmigrantes irregulares de Francia, de Alemania, de todas partes, para venir aquí, regularizarse y volver a esos países, con lo cual allí, pues el presidente respectivo puede decir, no, si yo estoy en contra de la regularización, yo no quiero traer más inmigrantes. Sánchez, regularízame a estos 150.000 y tal. Sánchez está donde está porque le apoyan sus señoritos, así que solo caerá cuando sus señoritos toquen el pito. ¿Y cuándo van a tocar sus señoritos el pito? Cuando vean que la situación es tan inmanejable que, como siga Sánchez 3 minutos más, Vox gana por mayoría absoluta y se acaba el rollo, o
alternativamente, cuando Europa, en su conjunto, la Unión Europea, quiebre y diga, pues nos ha derrotado Donald Trump y tengan que hacer un cambio de tiene que rumbo. morir un segundo pony de von der Leyen, pero a manos de un inmigrante ilegal para que se dé cuenta que es un problema, ¿no? Por ejemplo. Recuerda que decía que estaba prohibido cazar el lobo en Europa hasta que un lobo se comió su pony y entonces dijo que había que cazar el lobo. Von der Leyen, bueno, un ser siniestro con su marido CEO de farmacéuticas de las famosas vacunas, y esta es la situación de lo que gobierna en Europa. Julián, la cuestión de Sánchez, él aguantará por imperativo legal, porque si no se quedaría hasta el último momento que tiene que convocar elecciones, no va a caer por Yo nada. fijaros que ahí discrepo. Yo ahí discrepo ¿por qué discrepo? No porque él a lo mejor haya un caso tan flagrante que caiga, porque ya los hemos visto todos y no ni se ha inmutado, solo le han salido un par de canas. Yo creo... ¿Cuánta gente vive de esto? ¿Cuánta gente vive del Partido Socialista? ¿Cuánto poder territorial tiene el Partido Socialista? Que recordemos que funciona con federaciones en principio autónomas y que se están resistiendo a la debacle que viene. Porque van una tras otra, Extremadura, Aragón, viene Castilla-La Mancha, viene Andalucía, y toda esa gente se está yendo a la calle. Yo creo que el fin de Sánchez vendrá desde los fondos del Partido Socialista, de sus poderes territoriales, sus varones locales, que digan, mira tío, aquí nos estamos yendo todos a tomar por saco por mantenerte a ti. Y yo tengo una gente que mantener, yo tengo unos asesores, yo tengo unos concejales, yo tengo gente que no tiene otra cosa que hacer salvo esto. Con lo cual, tu mierda no la puedes juntar con la mía. Y no puedes convocar un super domingo donde todos nos vayamos a unas elecciones y la papeleta sea la tuya y la mía. Entonces, por favor, adelántalas a otoño de 2026, que hay un parón entre estas autonómicas y las autonómicas del 27 y locales. Y por tanto tú te buscas la vida sola, que yo en mayo del 27 tengo lo mío. Pero es que no puedo yo hacerlo. tengo la esperanza de que esos poderes y esos movimientos, esa grasa de los partidos se esté moviendo y se esté resquebrajando. Prueba de ello es que de repente en todas las federaciones a la vez salió un caso de abuso sexual. Y en cada una hay uno de gente que había puesto Sánchez. ¿Por qué? Porque Sánchez además ha mandado a sus varones a cada una de esas federaciones para controlarlas. Pero esas federaciones, que son miles de personas, están diciendo, tío, que me has mandado a tu portavoz del gobierno, que me has mandado a tu ministro no sé qué, y entonces ¿qué va a pasar? ¿No la vamos a pegar nosotros también? Yo creo que va por ahí el tema. Es que la cuestión es que Sánchez tiene que aguantar hasta el último minuto del último día, porque tiene que intentar la cobertura de su mujer, de su hermano y de todos los tinglados que tiene abiertos. Es cierto, pero que va a ser mayor. Si se va antes, va a intentar hasta el último Claro, momento. pero es que mi tesis no es que se vaya, es que lo saquen. ¿Y qué puede más? ¿Sus casos judiciales o el hambre de toda esa gente del PSOE que no tiene otra cosa que hacer? Judiciales. No lo sé. ¿Me permiten que deje una pregunta? Vamos a ver. Sánchez está muy preocupado por su mujer, ¿no? Y por su hermano. Vale. Sánchez, pues hombre, no quiere irse porque quiere proteger a su mujer. Pues resulta que yéndose tiene una manera de proteger a su mujer. Coge, convoca elecciones, la mete en listas del PSOE en un puesto de salida, con lo cual la señora pasaría a estar aforada, con lo cual el caso se le quita al juez Peinado y el caso pasaría al Tribunal Supremo y por tanto, para empezar, se retrasaría un huevo de tiempo. ¿Por qué no hace eso? Si su intención... Suplicatorio, porque está claro que la mayoría futura mayoría de gobierno podría conceder un suplicatorio. Bueno, pero ganas tiempo, ¿eh? Sí, pero ganas tiempo, se lo quitas a Peinado. Ganas Para 2 empezar, años, que ¿eh? dicen que es un juez hostil. Le quitas el caso a Peinado, pasaría al Supremo, donde tiene bastantes terminales colocados el Partido Socialista. Por tanto, puestos a proteger a su mujer, lo más inteligente sería convocar elecciones mañana. Y entonces la mujer aforada. Y entonces, toda la causa contra la mujer, sí, pasa al Tribunal Supremo y ala, hay que empezar de nuevo con todo el asunto. Electoral, luego le podría... pero ¿qué es lo que le preocupa? ¿La debacle electoral o proteger a su mujer? Es que no podemos mantener las dos cosas a la luego vez. produce Don la Luis, purga. ¿usted cree que de verdad le interesa proteger a su mujer? Yo Yo creo creo que que vendería a su mujer llegado el momento. Vamos, y además barato. Yo creo Sí. que la vendería y barato, Sí. 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 Yo es que Repártanse sus túnicas. Yo es que no me creo eso de que Sánchez quiere estar hasta el 2027 para proteger a su familia. Le importa un bledo Le a su importa familia. nada, sí. A Sánchez lo único que le importa es el culo de Sánchez. Es lo que le ha importado Ya, toda pero la es vida. que la mujer ¿No hay también un debe WhatsApp tener de, cartas. ¿no hay un WhatsApp de Sánchez hablando de su mujer que pone, jaja, es una pájara?
No, eso era unos WhatsApps que salieron, que yo no sé cuál era su origen y que a mí me parecían bastante truchos, que fueron los que publicó El Mundo en su día. Yo eso no sé de dónde sale. Y viendo el tono, lo siento, nadie escribe WhatsApps así, ni siquiera Pedro Sánchez. Especialmente Pedro Sánchez. Pero ¿y las cartas Don Luis, que estamos tiene? asumiendo mucho. Nadie se va a saunas a abusar de menores, pero los hay. No, o sea no, que no, no lo Pero es sé, que la no lo sé. mujer también debe tener sus fichas del juego. Porque claro, recordemos cómo ha prosperado Sánchez por los negocios del suegro. Aquí todo el mundo tiene sus cartas y sus fichas del juego. ¿Cómo que voy a caer yo? Espérate, ¿no te acuerdas cuando...? Claro, aquí todo el mundo tiene esta situación. Por tanto, el partido... Pedro Sánchez tenía que haber caído de hace ya muchos años. Simplemente por pactar con la ETA. O sea, es que ya de base por esto. Ya de base por esto. Pero va a aguantar hasta el último momento que le sea legalmente posible. Y porque no tienen al ejército y a la policía de su parte, salvo a los enchufados de los mandos. Que si no, bueno, aquí se lía una muy importante. Gracias a Dios no tienen al ejército ni a la policía de su lado. Porque si no, nos meten en una Venezuela, directo y textual. Claro, si tuvieran las pistolas, claro, por supuesto. Sí, por supuesto. Sí. Pero claro, el ejército y la policía pues no la tienen de su parte. Y sí, porque si no, vamos, apoyados, instigados por Podemos, por Bildu y por todos, se quedaban con el poder y se marcaban un Venezuela. El ejército y la Guardia Civil, no lo que tienen. siguen siendo las instituciones de honor que están aguantando... Bien, por debajo de los supermandos, porque los supermandos Así son es, todos son puestos a políticos. dedo, socialistas, pero los soldados y los números de la Guardia Civil y la policía pues no son de los suyos. Bueno, hablando de soldados, esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero es una cosa que me ha preocupado mucho. Leí el otro día que en Alemania, claro, viene un gasto de defensa, los países se están rearmando y hace falta personal, hace falta ampliar los efectivos. Pero Alemania no quiere ampliar los soldados, los efectivos del ejército, porque si lo hacen significaría darle armas e instrucción militar a un montón de musulmanes. Porque se ampliaría con inmigración. Entonces están en un problema de decir, vale, necesitamos más gente, pero es que la gente que se apunta no son de aquí. Claro, es que... Como pasa en parte el ejército español, donde un gran alto porcentaje son de origen marroquí y ellos mismos, porque así me lo han contado soldados, los marroquíes del ejército español le han reconocido, nosotros en una guerra contra Marruecos defendemos a Marruecos, eso tenedlo claro. Con lo cual hay un problema muy serio de seguridad nacional cuando tus efectivos y tus tropas se llenan de gente que no comparte los intereses nacionales. La invasión migratoria es un desastre nacional. Estamos invadidos, estamos siendo reemplazados y hay que poner fin a toda esta situación. Además, lo más bonito es como decían, no, es que, ojo, la población envejece, entonces no va a haber dinero para las pensiones, así que hay que traer 200.000 millones de inmigrantes. Traen 200.000 millones de inmigrantes y dicen, oye, hay que bajar las pensiones porque no nos da para mantener a los 200.000 millones que hemos traído. Dices, pero no venían a pagar las pero no los pensiones. traía para pagar las pensiones, ahora resulta que hay que bajar las pensiones para pagarlos a ellos. Oiga. Es que venían a pagarnos las pensiones y resulta que los servicios sociales están colapsados. Es que es inaudito todo lo que está sucediendo en todas las comunidades. No hay sitio para uno más. Es que ya no cabe nadie. Tenemos un problema de vivienda, tenemos a nuestros abuelos, a nuestros ancianos, compartiendo baldas de un frigorífico en el cohousing de los peperos y del Partido Socialista. Que estos se apuntan a todas las idioteces de este estilo. Tenemos una invasión migratoria, los servicios sociales colapsados, tenemos a nuestros mayores con pensiones de miseria y nos estamos gastando 6.000 euros en un MENA. Es inaudito todo lo que está pasando en España, es el mundo al revés. En España, para que quede muy claro... ¿Pero sabe usted por qué pasa? Porque nos dejamos. Ah, seguro, somos Porque, los primeros culpables. Los que están arriba lo que hacen es una vuelta de tuerca. Dicen, uy, se quejan, pero no queman instituciones. Otra vuelta de tuerca. Siguen sin estallar. Otra vuelta de tuerca. Y hasta que la gente diga, hasta aquí hemos llegado. Y entonces, hay dos maneras de decir hasta aquí hemos llegado. Uno, ponerse a quemar edificios públicos. Otra, pues yendo en masa a votar para echar a estos tíos. A Vox. Y dejémonos de historias. No, yo no soy culpable de todo esto que está pasando. Yo soy un activista político
y milito patriotismo donde quiera que estoy. Y yo me quejo, y yo apoyo y respaldo a Vox, y yo voto a Vox, porque es la única solución. Yo no soy responsable de nada de lo que está pasando, porque yo públicamente hago activismo identitario, soberanista y patriótico. Y Julián, Isabel Pérez Moñino, todos los que estamos en Vox, combatimos. Cada uno en su puesto. Yo no soy responsable en absoluto de la invasión migratoria, del crimen aborrecible del aborto, de la venta por trozos de España, de las políticas de género, de la falsificación de la historia. Son culpables. Un poco responsable sí es. No soy usted cero. y yo. No. El único responsable del hundimiento de España son el Partido Socialista y el Partido Popular, que están a la destrucción del individuo, la libertad, la propiedad y la patria. Claro que nos están despedazando, le voy pero a poner por un favor, ejemplo. despertad Le voy a y poner un votar ejemplo a de Vox por qué en masa. Le voy a poner un ejemplo de por qué usted y yo somos también parcialmente A ver. responsables. Imagine que usted y yo somos los que llevamos el departamento de marketing de, yo qué sé, los jabones Garavito. Y entonces nos llama el consejero delegado y dice, a ver, los resultados estos estamos vendiendo un poco, pero venden mucho más nuestros competidores que tienen un producto que realmente es mucho peor que el nuestro y encima se vende más caro. Entonces, aquí, ¿qué estáis haciendo mal vosotros dos, chavalotes? Y nosotros decimos, hombre, es que la gente es idiota y compra ese otro producto que es peor y más caro. Y dice, hombre, pues no, el idiota serás tú, porque si no has sabido tú explicar las cosas a la gente para que la gente vea que tu producto es mejor y más barato, alguna responsabilidad No tenías sirve tú. el ejemplo, no sirve el ¿Cómo que no ejemplo, sirve el ejemplo? porque Vox no compite... hemos explicado usted y yo suficientemente bien las cosas y no hemos conseguido convencer a la gente. Yo creo que tenemos a Vox una se le podrá responsabilidad. acusar de algo, pero no de explicar, porque es imposible explicar las cosas mejor y más claro. Otra cosa es que el cerco mediático y el cerco político que sufre Vox impide que los mensajes de Vox lleguen. ¿Acaso la revolución fiscal de Vox no ha sido explicada hasta la saciedad por Figaredo? Sí. ¿Acaso la revolución de la vivienda no ha sido explicada hasta la saciedad por Carlos Quero? Sí. ¿Acaso la catastrófica situación de la Comunidad de Madrid no ha sido explicada hasta la saciedad por Isabel Pérez Moñino? Sí. Sucede que cuando Vox explica hasta la saciedad las cosas, el cerco político y mediático que rodea a Vox impide excusas. que lleguemos. Si hay un ¿Pero cerco qué político excusas? y mediático, pues habrá que ¿Con qué pasar, medios? que pasar. Pero es Pues que ya se lo que está haciendo Vox es épico y mítico. Que Está, sí, si Vox pero no que tuviera todavía- el cerco político y mediático que tiene, Vox ya tendría mayoría absoluta en España y en todas las comunidades. Estoy absolutamente de acuerdo. Si no tuviera... Ojo, y si no compraran votos con dinero público. Bueno, Porque eso saben de todo. cuando subes las pensiones 50 euros a cambio de que te voten, o regularizas gente para cambiar artificialmente el censo electoral, o repartes ayudas, paguitas y puestos de trabajo de funcionarios para que te sigan votando, por supuesto ya tendría Vox mayoría absoluta. Pero que Es un David contra Goliat. Pero que ese discurso de yo no tengo culpa de nada, no, todos podemos hacer más de lo que hacemos. Así que sí que tenemos también nuestra parte de culpa. Y si las cosas están tan mal como realmente están, y si hay una solución que es pues poner en marcha el tema de las propuestas de Vox, bueno, pues entonces tenemos la responsabilidad de hacer que esas propuestas lleguen cada vez a más gente. Tenemos la responsabilidad de explicarlas mejor, de convencer al recalcitrante. Todo eso es responsabilidad nuestra. Y claro que podemos hacerlo mejor de lo que lo hacemos. Y yo todos los días me fustigo y digo, ¿habré dicho hoy las cosas de la forma adecuada? ¿Habré convencido a 30 personas, a 2, a 7? ¿O no? Esa responsabilidad la militar tenemos. en el patriotismo, militar en el soberanismo, claro, todos estamos llamados a esta misión. Bueno, podremos hacerlo mejor, podremos esforzarnos algo más, eso puede ser la crítica, pero desde luego yo me rebelo contra las imposiciones culturales, contra las falsedades de la izquierda. ¿Y se contra las revela, falsedades ¿y del se Partido revela usted de Popular. la forma más efectiva? ¿Cree? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Cree usted a cuánta gente ha convencido hoy? Bueno, pues yo espero haber convencido. Yo siempre que voy a un medio de comunicación me esfuerzo en hacer llegar la ilusión, el mensaje del patriotismo y del soberanismo como una vía para solucionar, como un proyecto transversal de la gente normal. Yo
creo que habré convencido. Yo y creo lo que luego intentaré. hacemos, después del programa, nos juntamos los tres alrededor de un bocadillo de torreznos con huevo frito y pensamos Vaya desayuno, a don ver... Pausa publicitaria y continuamos. Bueno, tenemos nosotros aquí pues una catarata de escándalos en España que afectan a Pedro Sánchez. Pero Pedro Sánchez, ¿quién es? Pedro Sánchez es un mindundi realmente. Pedro Sánchez es un mayordomo de gente que decide fuera de nuestras fronteras qué tiene que hacer España o qué tiene que dejar de hacer. Estamos ahora mismo en una pelea a muerte, una auténtica guerra civil en Occidente, aunque no sea una guerra civil con tíos pegándose tiros en el frente, pero tiros se pegan. Por ejemplo, el que intentaron pegarle a Donald Trump. Y viendo las cosas que han pasado, viendo la información que se está desclasificando, viendo cómo pues salen tantos nombres en esos papeles de Epstein que cada vez son más siniestros a medida que vamos conociendo más detalles, pues se entiende perfectamente por qué había gente dispuesta a incluso matar a Trump con tal de que no llegara otra vez a la Casa Blanca y que no salieran a la luz tantas cosas. Ayer esta madrugada distribuí un vídeo muy curioso de 2017 donde la que fuera consejera legal de la Casa Blanca, es decir, el máximo consejero legal del presidente de los Estados Unidos con Barack Obama, que era Catherine Ruemmler, pues se la ve en 2017 criticando a Trump. Era la primera legislatura de Trump, diciendo que mancilla la sacrosanta dignidad de la Casa Blanca. ¿Quién era Catherine Ruemmler? Además de la principal consejera legal de Obama. Pues de las mejores amigas, o tal vez la mejor amiga de Jeffrey Epstein. Era amante del abogado de Jeffrey Epstein. Ayudó a Jeffrey Epstein a intermediaciones con la Casa Blanca ya en tiempos de Biden y se repartieron comisiones jugosas. Epstein 25 millones de dólares, ella 10 millones de dólares por intermediar para que el gobierno americano, pues en fin, no tratara con demasiada dureza a algunos por evasión fiscal y ese tipo de cosillas, ¿no? Si la mordida era de 35 millones de dólares, imaginen ustedes el quebranto para las arcas americanas. Bueno, pues esta señora, la amiga de Epstein, en 2017 criticaba a Trump y decía que mancillaba la Casa Blanca. ¿Se dan ustedes cuenta de la gentuza terrible que ha estado dirigiendo Estados Unidos y Occidente? Que estaban todos conectados con una red repugnante donde se mezcla la pederastia, donde se mezcla el tráfico de información privilegiada para poder hacer fortunas a costa del resto del mundo, donde se mezclaba pues los negocietes puros y simples y los chantajes y... Incluso se mezclaba la experimentación con seres humanos, experimentación en temas transgénero, experimentación en temas de clonación. Hay por ahí mails repugnantes que hablan de alguna cena de Epstein con otra gente donde estaba el príncipe Andrew. Comenta Epstein en un correo que Andrew, en fin, pues dijo que aquello le parecía muy mal, eso de la clonación de bebés para utilizar sus partes y tal, y que había salido con ganas de vomitar de la cena. Dice Epstein, ¿cómo sería el asunto, no? Y en aquella cena había una periodista famosa americana a la que ahora se le está pidiendo cuentas en redes. ¿Tú asististe a esa cena donde se hablaban esas barbaridades y no dijiste nada? ¿No denunciaste? ¿No lo comentaste en los medios? Cuando empieza a salir las relaciones de Epstein y de sus amigos con periodistas, creo que nos vamos a reír un poquito. Como cuando empiezan a salir las relaciones con ciertos dueños de medios de comunicación. Ha habido una oligarquía basada en el robo, en el latrocinio y en la perversión y los chantajes mutuos. Con lo cual, pues, volviendo la vista atrás, cuando había gente que decía, oiga, es que aquí hay una élite corrupta y perversa actuando, y le decían, conspiranoico, pues jolines, la documentación de Epstein está dejando algunas de esas conspiranoias al nivel de los cuentos de niños. O sea, salen cosas muy desagradables. Don Luis, efectivamente, los que llevamos denunciando esto
tanto tiempo y que siempre hemos sido los conspiranoicos y resulta que ahora solo somos gente que ve patrones, estamos absolutamente... Es que no sé cómo explicarlo. Yo el otro día se me salieron las lágrimas, don Luis, viendo de todo lo que ha salido de Epstein, de todo, los experimentos con seres humanos, los planes para hacer hombres andrógenos, para destruir al hombre porque es el que se levanta a defender lo que es suyo. Todos esos correos con Bill Gates hablando de cosas de Big Pharma, los emails donde un tipo donde su nombre está tachado, que ese será otro melón cuando se revelen esos nombres tachados de los correos hacia Epstein, diciéndole, oye, me encantó el vídeo de la tortura del otro día, a ver si puedo pasar este fin de semana. No, a ese ya le tenemos localizado. A ese le tenemos localizado. Sí, es un hombre de negocios y también sultán, que ya ha tenido, por supuesto, que dimitir. Me encantó el vídeo de la tortura, a ver si puedo pasar este fin de semana otra vez. Bill Clinton, que fue 27 veces a la isla. Y todas las cosas que han salido, de verdad, lo que más me ha horrorizado en Luis fue un vídeo que vi. Primero una foto de una niña de 3 años amarrada, a punto de que le hicieran de todo. Eso no tengo claro que sea... Pero es que después vi el vídeo de esa niña después de esa tortura donde está totalmente escayolada y con la cara quemada. Pero yo y no eso, tengo don claro Luis, se que... me salieron las lágrimas porque yo tengo una No hija tengo de... claro que eso sea de Epstein. Es de Epstein. ¿Sí? Y se me salieron las lágrimas porque yo tengo una hija de 2 años, esta niña tendría más o menos eso, 3 como mucho, y no podía entender la maldad humana de hacerles una niña. Recordaba el otro día una película que si no se la han visto la recomiendo, Diamantes de Sangre, donde Leonardo DiCaprio dice en un momento, no sé por qué Dios tolera tanto mal en el mundo. No sabía por qué Dios toleraba tanto mal en el mundo hasta que un día me di cuenta que Dios abandonó este lugar hace mucho tiempo. Y tiene que venir un castigo sobre la humanidad como Sodoma y Gomorra por el mal que hemos hecho. No me cabe en la cabeza que pueda secuestrar a una niña de 3 años, violarla, pegarle una paliza y quemarla. No sé si en rituales satánicos, no sé si para extraer el adeno... El vídeo ese no es real. No hay evidencia en los papeles, vídeos, fotografías. Saldrá la evidencia, don Luis, saldrá la evidencia no porque, sé, porque esa misma niña sale varias veces a lomos o sentada en el regazo de Epstein y luego he visto el vídeo de ella totalmente escayolada y con la cara quemada. No, pero ojo con las cosas, o sea, bastante terrible es lo que hace Epstein como para que nos veremos si sale o no, pero que hacían estas cosas, o sea, las hacían. El vídeo de la tortura al que hace referencia ese sultán, que es el sultán el que se lo manda a Epstein, no al revés, y es Epstein el que se lo agradece. Me gustó mucho el vídeo de la tortura. Ese es un vídeo donde se ve a un hombre, creo que es en Indonesia, que está siendo azotado a lo bestia, o sea, está siendo, pues eso, torturado de mala manera, y el sultán hombre de negocios, se lo manda a Epstein y Epstein se lo agradece. Me gustó mucho el asunto. Sí. Es lo que está saliendo. Es un y por mundo ejemplo, donde la belleza lo abandonó, donde los criminales woke quieren destruir la belleza, el individuo, la libertad, la propiedad. Es un mundo donde pasan cosas terroríficas y sórdidas. De los dioses fuertes de Ras el Reno se marcharon, pero parece que retornan de la mano o a la llamada de patriotas soberanistas e identitarios. Y es un mundo donde se deja morir a niños que sobreviven a abortos. Esto está sucediendo. Sí, esto está sucediendo. El caso del niño Samuel, que esto es terrorífico. No hace falta irse a la isla de Epstein. Esto está pasando en España, esto está pasando en Europa, ¿no? Y pensar que haya políticos del Partido Socialista y del Partido Popular que defienden que asesinar a un niño es un derecho, da escalofríos. ¿En manos de qué gente estamos, ¿no? Y quiero creer que dejaremos de estar entre sus mugrientas garras para restaurar la belleza, para restaurar lo bonito y lo bello. Europa, y para derrotar a las fuerzas del mal, Rubén. Pero por supuesto. Porque estamos en una batalla entre el bien y el mal. Pero bueno, es que yo muchas veces digo, Julián, la primera vez que coincidimos en una tertulia, pero yo muchas veces, tanto aquí como en El Toro, siempre hablo de un gobierno criminal y diabólico. Y digo, y diabólico no es broma. Evidentemente, la acción woke
está inspirada por el demonio. Además, mirad, hoy es día de expiación, miércoles de ceniza, ¿verdad? Pues es un momento para reflexionar, ¿no? Y recomenzar. Esto es una conspiración diabólica, lo que está sucediendo en buena parte del mundo. Soy agnóstico y aplico la navaja de Occam. No es necesario, vamos, yo no, o sea, respeto su creencia al respecto, pero no necesito pensar que hay alguien fuera de este mundo inspirando a los malos su maldad. Yo es que creo que la maldad existe. Existen los malvados, existen los canallas, existen los que se dedican a fastidiar a los demás, o existen los psicópatas que se dedican a tratar de subir en la escalera social, ni siquiera por el placer del prestigio, de la fama, o de simplemente para dar rienda suelta a su depravación. De acuerdo, don Luis, pero cuando te das cuenta que nos están atacando al mismo tiempo y desde todos los ángulos, es organizado por las fuerzas malignas, porque el hombre no puede los ser malos tan malo. Los malos, que No el hombre puede ser malísimo, oiga. No puede serlo, don Luis. Yo siempre, el versículo que más me gusta y que más me inspira de la Biblia, Efesios 6:12, la lucha en la que estamos no es contra la sangre y el cuerpo, sino contra los gobernadores de las tinieblas, contra las fuerzas de maldad en las regiones celestes. Estoy absolutamente convencido de eso. Que son, por supuesto, las que inspiran a los hombres, que son malos por naturaleza, para actuar en su servicio para destruir el bien, la verdad y la belleza. No, en los estudios de etología se ve como los animales más próximos a nosotros, es decir, los simios, pues por desgracia también son malos y disfrutan torturando a bichos, y disfrutan cazando a otros monos y devorándolos y jugando con ellos antes de matarlos. Es decir, ese impulso hacia la maldad no es exclusivo de los seres humanos. Recordemos que Jesús expulsó demonios de cerdos, o sea que no es exclusivo al ser humano, efectivamente. Ya que estamos bíblicos, pues a mí me gusta mucho un pasaje, ¿no? Que es: vomitaré a los tibios. A los tibios del partido... Bueno, los partidos socialistas son malvados por naturaleza. Oiga, como vuelva usted a meterse con el PP, le quito el café. Pues el café ya... No me quite pa, que decía el cantante francés. No me quite pa, pero los tibios del Partido Popular, que asisten sonrientes y felices a la destrucción de individuo, libertad, propiedad y patria, porque a ellos les va bien en sus negocios, que es lo único que les preocupa a estos del PPSA, son unos tibios que han consentido en la destrucción de individuo, libertad, propiedad y patria. Y están en esto con los socialistas y con von der Leyen, un personaje siniestro donde los haya. Son tibios. Y luego, eso sí, a comulgar después de decir que el aborto es un derecho. ¿Verdad, alcalde? Mientras sujeta fuerte la estampita de San José María, que te observa desde el cielo. No, es que el aborto es un derecho. Y Isabel Ayuso, protectora de todos los menas, diciendo que a una niña de 16 años hay que decirle que si está embarazada que aborte. Que asesine a un niño. Es que hay que dejarse de eufemismos. Yo sé que tengo un estilo agresivo y directo, pero para que la gente ya despierte. De manos de quién creen que están. O sea, es que es alucinante. ¿Cómo se puede seguir pensando que esta situación catastrófica nos van a sacar los mismos que nos han metido en ella, que son Partido Socialista y Partido Popular? Claro, ellos dicen, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, dicen a Isabel Pérez Moñino, es que usted es la página de sucesos. Claro, es que Isabel Pérez Moñino, Vox, levanta acta de todo lo que va pasando, el desastre que es la Comunidad de Madrid. Y claro, el Partido Popular no quiere que te enteres. No quiere que te enteres que tienes vertederos multiculturales por todas partes, donde ya no se puede poner un pie. Ayer estaba en Alcorcón, junto con Pedro Moreno, en un narcopiso que allí es como ya una situación normalizada. No es la página de sucesos, es la triste realidad a la que nos ha llevado lo woke, lo diabólico y criminal woke, respaldado por el Partido Socialista y por el Partido Popular, el de todas las glorias de España, de misa diaria, pero eso sí, el aborto es un derecho. Bueno, es momento
de saber qué es lo que han dicho los oyentes. Hoy les invitábamos a hacer de arúspices. A ver qué va a pasar en las próximas elecciones de Castilla y León. Doña Carmen Carbonell, ¿qué tal está usted? El 15 de marzo es cuando se celebran esos comicios y la pregunta era, ¿qué cree que va a pasar en las elecciones de Castilla y León? 4 opciones dábamos a elegir. La primera, que el PP va a tener mayoría absoluta. La segunda, que va a haber una victoria del PSOE. La tercera, que Vox finalmente dará el sorpaso al PSOE. Y la cuarta, como en Aragón. Esas son las 4 propuestas que teníamos y don Luis además me ha hecho mucha gracia porque hay alguna explicación de los porcentajes por parte de la audiencia. Pero primero, que voten nuestros contertulios. ¿Qué creen ustedes que va a pasar en Aragón? Castilla y León. Perdón, en Castilla y León. Sí. Creo que será otro clavo más en el ataúd del bipartidismo. Ya, pero ¿qué va a pasar? ¿Va a ser escenario a la extremeña y aragonesa? ¿Va a ganar por mayoría absoluta el PP? ¿Va a haber sorpaso de Vox al PSOE o va a ganar el PSOE? Va a haber un escenario en el que Vox tenga tanta fuerza que el Partido Popular tendrá que elegir con quién pacte. O sea, que a la aragonesa o extremeña. Puede ser. Por Vale. encima. Vox va a estar por encima del 20%, porque Vox... ¿Por encima del PSOE o no? Cerca, muy cerca ya de pasar. O sea, no. O sea, a los dos votan Como en escenario Aragón. como en Aragón. Como en Vale. Aragón. No, pero mejorando porcentaje de voto para Vox, porque la situación, decía Santiago Abascal, Roma no se conquistó en un día, no se hizo en un día. Vox está subiendo en porcentaje en cada elección autonómica y esto confirmará esa tendencia. Es cierto, Vox va a estar por es encima cierto, del pero 20%. también manejemos las expectativas porque en Castilla y León ya se parte de un porcentaje muy alto, el 18% en las últimas. Con lo cual, sacar un 19% es un exitazo, pero no va a ser doblar como en Extremadura, como en Aragón. Me refiero para que la gente no piense, no hemos doblado, entonces ha sido un fracaso. Es que ya partimos de una base muy sólida. Y de nuevo, la situación de la que parte Vox en relación con sus competidores. Mucho patriotismo, pero en lugar de decir, coge y dice, Roma no se conquistó en un día, en vez de Zamora no se conquistó en una hora, hombre. ¡Por Dios! Mucho mejor. Déjeme que le La reprenda. reconquista no se hizo en una hora, no se hizo en un día. La reconquista no se hizo en un día. Y Vox está Zamora en la tampoco, reconquista y que nadie quepa duda. La victoria de Vox llegará a todas partes. Doña Dicen Carmen, ¿qué dice oyentes, nuestra don audiencia? Luis, que para el 53% de los encuestados, la opción que va a ganar es la de que quedarán como en Aragón. Un resultado muy similar. La segunda opción más O sea, votada. mayoría no absoluta, lejos de la absoluta del PP, un Vox reforzado al que el PP necesitará para formar gobierno, un PSOE que por supuesto no ni de palo queda primero y ya está. Segunda opción más votada, la de que Vox da el sorpaso al PSOE con un 45% de los apoyos. Y luego hay un empate técnico en el 1% entre las otras dos opciones, que el PP gana mayoría absoluta y que hay una victoria del PSOE. Hay una explicación muy interesante, les decía antes, de por qué hay un porcentaje que apuesta por el PSOE. Nos dice Pep Gonella 1 en Twitter que ha votado al PSOE por error. Dice que esta pantalla es muy sensible, así que le borremos su voto y que lo pongamos en el que Vox da el sorpaso al PSOE. Me extrañaba a mí que un 1% dijera... pero no tenemos manera de verificar que está usted que ha diciendo ocurrido la así. verdad. Igual se han colado, no dudamos de su igual palabra. se han colado pero- 4 votos de rumanos. La tónica habitual del Partido Socialista. En fin, en Twitter otro comentario que nos deja Trablas y que ejemplifica cómo cambian las cosas en poco tiempo. Dice este tuitero, que es Trablas 130-208, que a día de hoy cree que va a quedar como en Aragón. Pero eso sí, repitamos la pregunta 5 días antes y veremos cómo ha ido la campaña electoral, que pueden cambiar las cosas. En las publicaciones de YouTube, Bego20 dice que le gustaría eso del sorpaso de Vox al Partido Socialista, pero hay que ser realistas. Esto ocurrirá cuando el trasvaso de votos del PSOE a Vox y al PP sea mucho mayor. Considera esta oyente Bego que no estamos en ese momento, desgraciadamente. Y terminamos con un comentario del chat de YouTube. En este caso es de uno de los más fieles de ese chat, de nuestro querido Ado Suda. Es un alias que es bastante complejo para mí pronunciarlo, 5106, porque ahora los alias de YouTube van con número. Es un comentario que se puede aplicar a muchas cosas. Hablando precisamente del debate que mantenían aquí en esta tertulia, dice que la gente no quiere un cambio radical, que les asusta eso, que tiene que ser poquito a poquito. Así que entronca indirectamente con eso que comentaban ustedes aquí en esta mesa Doña de Carmen, análisis. por matizar un segundo a Bego 20. Bego 20, por matizar un segundo, no hay trasvase de votos del PSOE
a Vox y al PP. Prueba de ello es que en Extremadura el PSOE perdió 120.000 votos y el PP perdió 10.000 votos, y en Aragón el PSOE perdió 5 escaños y el PP perdió 2 escaños. El único trasvase que está viendo es de la izquierda a Vox, y por eso es tan importante un Vox reforzado, porque el PP solo no puede, y es la única manera de echar a Pedro Sánchez a su casa y Dios quiera a prisión, es con un Vox fuerte que es capaz de asumir voto de la izquierda, o de, no quiero decir de la izquierda, sino de lo que es la gente que tradicionalmente ha votado a la izquierda porque les habían prometido el oro y el moro, se han dado cuenta que ha sido una estafa, que están más empobrecidos que antes, y por tanto han visto en Vox la alternativa, con lo cual Vox es el único partido que realmente está asumiendo voto a la izquierda. Vox Pero está ya- siendo percibido como una opción ganadora, y como toda opción ganadora necesita ese punto de fractura del bipartidismo. Ese punto de fractura se está próximo a producir cuando ya implotan y se produce un trasvase masivo, pues como sucedió con el punto de fractura de la UCD, que trasvasó masivamente voto a lo que era entonces Alianza Popular y después a Partido Popular. Ese punto de fractura en el Partido Popular, que vive un invierno demográfico en su target electoral, no es capaz ni siquiera de reponerlo, y simplemente está en ese punto donde su votante diga: Vox puede ganar, entonces me voy a pasar. Es el último estadio que le queda ya a Vox, además de todo el trasvase que tiene de voto obrerista, para ganar las elecciones. Gracias, don Rubén. Gracias, Un honor, don como Julián. siempre, Luis. Gracias, doña Carmen. Y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que nos viene a recordar que no somos nada si no tenemos la capacidad de amar. Buenos días, don Paco. Querido amigo don Luis del Pino, gracias. No quiero convencer a alguien para que piense como yo, pero doy las gracias por permitirme que aquí me dejen decir lo que pienso. No conozco a nadie que esté satisfecho ni con el poder, ni con el prestigio o el dinero. El que tiene poder, con frecuencia, deja de amar al prójimo, solo ama al que le hace la pelota. El ser humano, con una inteligencia emocional correcta, es más feliz en su humildad y solo ve el poder como una carga pesada llena de responsabilidades y no como un privilegio. El prestigio destruye la calidad humana. Por ejemplo, ese chaval que mete un gol desde el centro del área y adquiere un prestigio que le conduce a la nada, a ser destruido y rebajar su calidad humana a la altura de una pompa de jabón que apenas sube, se desvanece. Y por último, el dinero. ¿Conoce usted a alguien con dinero que cree que ya tiene lo suficiente? Casi todos pierden su vida tras la riqueza y un servidor piensa: algún día será el más rico del cementerio. No, no se es feliz en la riqueza. Hoy empieza la Cuaresma. Hoy es miércoles de ceniza. Hablo como católico. No soy una buena persona, pero tengo fe y espero misericordia. Hoy, miércoles de ceniza, es el primer día de la Cuaresma, periodo para el arrepentimiento y pedir perdón. Esta ceremonia tiene lugar en los lugares de culto, donde el sacerdote realiza la señal de la cruz con cenizas en la frente de los parroquianos, mientras les recita el pasaje bíblico: polvo eres y en polvo te convertirás. Con esta frase nos recuerda nuestra propia mortalidad y la necesidad de que hagamos penitencia por nuestros pecados. Para este ritual se utilizan las cenizas obtenidas tras la quema de los ramos bendecidos en el Domingo de Ramos del año anterior. De esta forma, se une simbólicamente el comienzo y el final de la Cuaresma. Pedir perdón muchas veces es más fácil que perdonarnos a nosotros mismos. Busquemos la paz aquí y ahora. Amemos sin esperar nada a cambio. Luchemos por la justicia, porque eso también es amor. Mañana estaré de vuelta en Málaga. Si Dios quiere. Gracias, Elche. El viernes, más y mejor. Punto final.